Bienvenido, buenas tardes. Tengo el honor de estar con mi hermano Jefferson Tipanluisa, quien es ministro de la iglesia Buen Pastor de Yaruquí y quien es experto en el área educativa, es educador y profesor cristiano. Entonces tengo el honor de entrevistarlo aquí. Mi nombre es Marcial Pirto. Entonces voy a dar unos minutos que él se presente y nos cuente un poquito acerca de quién es y a qué se dedica. Ok, bueno, muchas gracias por el tiempo que has considerado tener conmigo. Bueno, mi nombre es Jefferson Tipanluisa. Estoy actualmente siendo asistente pastoral de la Iglesia Buen Pastor de Yaruquí. Estamos trabajando en áreas educativas, como formando escuelas de educación continua aquí para la iglesia. Hemos estado trabajando también en el instituto y también en otro seminario, dando clases, algunas materias que el Señor me ha permitido tener. Eso con respecto al punto del área educativa. También he estado trabajando en la editorial Fiel, en donde hemos estado capacitando colegios, instituciones educativas con el objetivo de enseñarles el modelo clásico de la educación y también dándoles una idea de la integración de la fe en la educación. Ya, perfecto. Como estamos observando, nuestro hermano acá presente es un perito, un experto en la materia. Bien, como sabemos a qué te dedicas, entonces quiero hacerte unas preguntas y agradecido con tu respuesta. Mi hermano Jefferson, ¿qué entiende su comunidad por educación cristiana? Bueno, si hablamos de comunidad en el aspecto eclesiástico o en el aspecto de... Dame una respuesta general, tanto la una como la otra. En la comunidad como tal, fuera del espacio eclesiástico, pienso que la educación cristiana, bueno, obviamente como es un pensamiento secular, no está tomado de la mejor manera. O sea, podemos llegar a pensar que son personas que llegan a no tener como valioso la palabra de Dios. He estado en colegios donde de alguna manera están en un espacio educativo cristiano, pero hay muchos profesores que no son creyentes y por eso de alguna manera nos importa mucho el aspecto de la educación cristiana. Lo que pasa es que la educación cristiana es un complemento entre el estudio de la Biblia y también la materia que impartes a los estudiantes. Por eso algunos profesores no llegan a tener esta compenetración por el mismo hecho de que no les interesa tanto la Biblia, sino a un punto de cumplir con el rol de enseñar. Con respecto a la comunidad eclesiástica, hablando aquí de la iglesia a la cual estamos sirviendo al Señor, en la iglesia nosotros tomamos la educación cristiana desde un punto muy importante para nuestros hermanos, porque entendemos que sin educación no podemos crecer. Entonces la educación lo que hace es formar personas, formar líderes, los cuales nos van a permitir que más adelante esos que ya formamos puedan tomar ciertos espacios en la iglesia, puedan formar parte del liderazgo. Y de hecho estamos, como lo mencionaba anteriormente, estamos formando escuelas de educación continua para los hermanos de iglesia, los que nos hemos visto como algunos prospectos para que puedan en algún futuro tener este punto de poder enseñar en espacios educativos, pero obviamente para eso hay que prepararnos. Entonces en la comunidad, en este caso en la iglesia de Buen Pastor de Yaruquí, la educación cristiana es muy importante para nosotros porque nos permite hacer esta compenetración entre formar personas para la misión que nos ha dejado Dios y también literalmente formar personas para seguir formando a otras personas. Claro, correcto. Formadores para formar a otros. Excelente, mi hermano. Ahora, ¿cómo define usted en sus propias palabras la educación cristiana? En la educación cristiana es un principio en donde se une la planificación, los procesos, con el mayor ejemplo de los procesos y del orden que es la palabra de Dios. Claro. Eso es educación cristiana. Muy importante, muy importante. ¿Y crees que en la sociedad actual existen suficientes desafíos bíblicos, teológicos y espirituales como para merecer un departamento o la educación cristiana? Sí, por supuesto. Actualmente hay muchas corrientes las cuales están denigrando el punto de la educación cristiana. Siento que los departamentos de educación cristiana son muy relevantes dentro de los espacios eclesiásticos y también espacios de instituciones educativas cristianas. Siento que se pierde mucho el enfoque con respecto a la situación en donde ellos tienen que trabajar con esto de enseñar materias como matemáticas, sociales, naturales y al mismo tiempo representar ese enfoque cristiano. Entonces hay una lucha porque obviamente los maestros llegan a pensar que la ciencia y la fe están peleadas cuando no es así.
Sí, Tomás de Aquino decía que la ciencia y la fe están unidas, que se relacionan. Entonces, considero que actualmente es muy importante que haya un departamento que gestione mucho mejor esto de la educación cristiana desde un enfoque bíblico como tal. Porque muchas veces se toma conceptos al aire para poder ejercer educación, pero pienso que un departamento puede ayudar a dirigir y de mejor manera estas áreas como tal. Claro, y más en estos tiempos donde la ética y la moral está tan devaluado, es un desafío que la educación cristiana tenga un departamento. Ahora, con respecto a ¿qué desafíos bíblicos, teológicos y espirituales identificas tú en la sociedad que representa una amenaza para la salud espiritual e intelectual de la iglesia? Bueno, ¿qué desafíos hay? Las corrientes, como lo mencionaba anteriormente, las corrientes actuales que tenemos. El progresismo ha inundado de ideas subjetivas, superficiales, con respecto a la educación. De hecho, la educación moderna ha hecho que simplemente se vaya adaptando a lo que el estudiante, el maestro necesita. Entonces, por esa razón, el desafío que nosotros tenemos como educadores es poder permanecer en el modelo clásico de la educación, el cual te permite que tienes bases. Entonces, al tener bases, no tienes que estar jugando o pensando en qué puedo enseñarle. De hecho, la educación moderna o las líneas progresistas te mandan a un punto más de que el docente ya no es el que enseña, sino los alumnos. E incluso todos enseñamos, ¿verdad? Claro. Literalmente no hay como una cabeza. No hay una cabeza. Y eso está violando el modelo mismo de Dios, porque la educación cristiana nace en la mente de Dios. Y nace en el Génesis, de hecho, teniendo a Dios como el maestro y a Adán y Eva como sus estudiantes, y fallando sus estudiantes, pero dándoles consecuencias con respecto disciplina que nosotros ahora entendemos. Pero, como te digo, el desafío más grande es de que la educación se está modernizando, adaptando, y ese es el problema también con la educación cristiana, que como para que no nos dejen atrás o porque ya no nos haga a un lado, tratamos de acoplarnos, cuando en realidad no tiene que ser así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre valorar el fundamento, el metarrelato, que es la palabra de Dios, y ese ser nuestra piedra, nuestra roca, para poder seguir no adaptándonos, sino defendiéndonos con respecto a los modelos modernistas que están apareciendo. Claro, entonces vemos que aún la educación cristiana, tanto en lo secular como en la iglesia, tiene muchos desafíos. Hablabas de que la gente no se quiere dejar enseñar. Es un gran desafío porque ahora todo el mundo quiere ser... Y el punto de algo que mencionas, el punto es que la gente piensa que ya sabe. Entonces cuando ya siente, y eso es el punto de orgullo en el corazón del hombre, cuando ya piensas que ya sabes, estás con este pensamiento, literalmente, ya no vas a querer ser enseñado, ya sé todo, ¿para qué me va a enseñar? Esto ya lo vi antes. Correcto. Entonces eso dificulta mucho. Sí, correcto, mi hermano. Ahora, ¿qué programas de educación cristiana ha implementado usted en su ministerio pastoral actualmente que lidera la educación cristiana aquí en la iglesia? ¿Qué programas tú has implementado? Muy bien, bueno, específicamente de manera personal y única no, sino hemos estado con un grupo de trabajo. Ya. En nuestra iglesia consideramos que la pluralidad pastoral es muy importante y el trabajo en equipo. Entonces, desde el área de liderazgo, el área pastoral, hemos decidido esto de implementar las escuelas de formación. Hace un tiempo no las teníamos, de hecho vamos a empezar este julio, en este mes de julio que viene, con las escuelas formativas de Ananías y Timoteo. Hemos pensado que, como lo mencioné en un inicio, estas escuelas van a formar personas para que formen otras. Entonces nos hemos dado cuenta de una decadencia en el punto de maestros, de que si no es el diácono, el anciano, el asistente pastoral, y si alguien se enferma o algo, ya no, ¿quién enseña? Entonces hemos implementado estas escuelas de educación donde lo hemos hecho muy académico. Y es algo que hay que también ver en las iglesias, que se hace un lado lo académico cuando no tiene que ser así. Cuando no tiene que ser así. Lo académico tiene que estar en la congregación. Para que las cosas se hagan bien. Exactamente. Lo hemos hecho desde lo académico, teniendo un plan académico, una introducción, teniendo un libro de estudio, teniendo horarios y todo esto para que no sea todo como al aire o como que nos imaginamos ahorita o como que lo proponemos porque vemos la necesidad. No, al contrario, vemos esta necesidad, pero queremos hacerlo
de la mejor manera teniendo estas escuelas de formación, no solamente con personas que hemos visto prospectos, sino también estamos trabajando desde el punto de la escuela del grupo pastoral como tal, tomando exámenes, tomando pruebas, y si llegan a algún punto que hay que corregir, estamos corrigiendo esos aspectos. Y también con respecto a las maestras de niños, también están teniendo su formación. Entonces, estamos atacando todos los lados con las escuelas formativas en la iglesia. Oh, qué bueno, de verdad, es muy bueno. Ahora, mi hermano, ¿conoces las teorías de aprendizaje? ¿Y cuál te gusta aplicar al momento de enseñar o de impartir una clase? ¿Cuál teoría de aprendizaje utilizas más? Bueno, el modelo que más se llega a utilizar o que he utilizado es el modelo clásico de la educación. El conductismo. Bueno, el conductismo es un punto de ir a dar acá y recibir acá, Ajá. dirigir. El modelo clásico basa mucho en la idea de no tengo que inventarme nada, ¿me explico? No voy sobre mi pensamiento, sobre lo que yo llego a imaginar, sino que el modelo clásico de la educación es esto, tenemos fundamentos. Entonces nadie se inventa un 2 más 2. Claro, o sea, claro. Ninguna maestra viene a decir yo me inventé el 2 más 2, sino que ya viene de paquete el 2 más 2. Entonces no estás jugando, no estás imaginando, no estás tergiversando, al contrario ya tienes ideas, tienes bases. Entonces vamos manejando esta idea del modelo clásico. La idea del conductismo tiene mucho esto de, como te decía, de das un punto y le presionas y reacciona. Y es muy bueno, es un punto más de reflexivo, una teoría de reflexión experiencial. Pero siento que esa también a veces tiende mucho a el estudiante habla más que el maestro. Ahora, el modelo clásico pueden tomarlo en el aspecto de que el profesor es el único que habla y ya nadie más habla aquí. No, al contrario, tratamos de implementar trato de implementar mucho el preguntar, el relacionar, el que los estudiantes también propongan, pero el que trae la materia como tal va a ser en este caso mi persona. Entonces yo soy el que enseña, yo soy el que tiene, obviamente los estudiantes también pueden tener conocimientos previos, pero el punto de la gramática, del aprendizaje lo voy a traer yo. Entonces eso maneja el modelo clásico. Entonces lo que he aprendido también en este tiempo que he podido crecer aquí también en la iglesia es esto, de ir tomando bases, fundamentos, que nosotros no nos inventamos el agua tibia. Claro, ya hay personas que lo dijeron, hay personas que pasaron muchos años discutiendo por qué tiene que ser, entonces no vamos a venir nosotros a decir, no, yo pienso que es así. Entonces el problema base en eso, el problema es que vamos a tener orgullo en decir eso. No, personas ya tuvieron concilios, tuvieron un montón de cosas para decidir qué es lo que tiene que ser, y nosotros únicamente nos adaptamos, vemos, y por eso yo sigo mucho este modelo. Claro, muy bueno, sí, es verdad, no hay que inventarse el agua tibia porque corremos grave error. Ahora, mi hermano, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? ¿O qué imagen tiene el hombre de Dios? ¿Qué elemento la constituye? ¿Se perdió la imagen de Dios en el ser humano después de la caída? Bueno, la imagen de Dios, Génesis lo menciona, de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Aquí hay dos términos los cuales hay que aclarar, imagen y semejanza. Creo que se discute mucho en qué es la imagen, qué es la semejanza. A criterio mío, considero que la imagen tiene mucho que ver con el aspecto físico, con tal como Cristo vino y dijo, yo me hice semejante. Literalmente nosotros somos a ese punto de lo físico, creados a imagen de Dios, a lo físico. La palabra imagen tiene que ver con un reflejo como tal. En cambio, la semejanza tiene mucho que ver con los atributos comunicables de Dios, esos atributos los cuales nosotros tenemos, que Dios tiene, pero obviamente nosotros estamos manchados o limitados por causa del pecado. Entonces, la semejanza es eso, la semejanza de los atributos que nosotros tenemos de parte de Dios, que se nos ha comunicado a nosotros. Ahora, la imagen como tal, o lo que se conoce como el imago Dei, está manchado, esa es la pregunta que se hacen, justo que estoy sacando de tu idea. Está rota completamente, se destruyó, está manchada, está quebrantada, está sucia, y bueno, la cuestión es que la imagen de Dios está ahí. La imagen de Dios está ahí, está de alguna manera intacta, pero, y ahí es el gran pero, que está literalmente quebrantada, no rota completamente, sino quebrantado, envuelta, sucia de pecado, lo cual al ser humano jamás le va a permitir encontrar a Dios.
Claro. Dios tiene que encontrar al ser humano. Entonces, eso es lo que considero con respecto a la imagen de Dios. No está rota completamente, sino que está quebrantada, como decir, tiene grietas a causa del pecado. Claro, ya. Ahora, ¿cómo debe reaccionar la iglesia? En este caso, la IBPY y la pastoral en la cual formas parte, ante los cambios acelerados de esta cultura. O sea, ¿qué debe hacer? ¿Cómo reaccionar? Y ahora que aún casi todas las iglesias están transculturizadas o una cultura pluricultural, valga la redundancia, ¿qué hace la iglesia allí? ¿Qué decisiones o cambios hace? Creo que la palabra más clara aquí es no venderse. ¿Qué hacemos como iglesia que tenemos todo encima de las corrientes y que no van a parar? Y hay venezolanos, chinos, hay de todo, y yo tengo una cultura y los otros, pero todos ahora estamos amalgamados. Claro, y como te digo, no hay que vendernos a lo que tal vez personas traen o las mismas corrientes traen. La iglesia de Dios es, como dice Timoteo, es el baluarte de la fe. Es el baluarte, nosotros somos los que defendemos como tal. Por esa razón la iglesia no debe venderse, la iglesia está fundamentada por Cristo y no debemos vendernos. Lo que nosotros consideramos en nuestra iglesia es la sola escritura, es decir, la palabra de Dios manda. Si la Biblia dice negro, es negro y se acabó. No voy a estar negociando este así tipo de otra cosas. Cultura así otras digan, pero es que, por ejemplo, vamos a tomar tintes. No, es que la alabanza es más bonita y es así. No, a ver, Dios ha dicho cómo tiene que alabarse. Sí, nos ha dado principios reguladores y Dios nos ha dicho cómo tiene que hacerse. Entonces no vamos a estar diciendo, no, es que el hermano tiene razón, el hermano fue músico, el hermano sabe cómo hacer. No. Dios ha dejado instaurado cómo se debe alabarle, Dios ha dejado instaurado cómo la iglesia debe manejarse, Dios ha dejado instaurado qué tipo de estructura debe tener la iglesia. Entonces la confirmó y lo vemos en el libro de Efesios. Dijo aquí apóstoles, profetas y todo esto. Dejó fundamentos. Claro. Y los fundamentos ya los tenemos en los 66 libros de la Biblia. Apóstoles, profetas y todo. Y en la historia tenemos más base. Tenemos los padres de la iglesia que fueron discípulos de los apóstoles. Entonces tenemos obviamente todo un recorrido, tenemos fundamentos donde descansar. Entonces lo que no deberíamos hacer como iglesia es vendernos ante las corrientes, ante las culturas. Obviamente la iglesia de alguna manera se va a culturalizar. Claro, transculturizar. ¿Por qué? Porque está llena de personas. Pero obviamente cada iglesia, y esto lo vemos cuando tú visitas varias iglesias, cada iglesia tiene su cultura, su manera de presentar el tiempo de alabanza, la escuela bíblica y todo. Pero deben basarse bajo el principio regulador. Hay un libro que se llama Los 5 puntos del calvinismo y menciona acerca del principio regulador. Y eso es lo que te mencionaba. ¿Sí? Dios dejó instaurado todo, tú simplemente tienes que seguir lo que Dios dijo. Y vuelvo a repetir, no tienes que inventarte nada, ya Dios dijo cómo tienes que hacerlo. Claro, entonces apuntas más a una postura conservadora y no laica. Correcto, mi hermano. Ahora, para ir finalizando, ¿conoces el cristianismo progresivo o la iglesia progresista? ¿Y qué haces o qué nos dirías aquí para alertar a su feligresía al respecto? ¿O en el peor de los casos estarías de acuerdo con la iglesia progresista? Bueno, no estoy de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con la iglesia progresista ni con el pensamiento progresista porque anula la Biblia. Totalmente. El progresismo nace de las ideas postmodernistas y el postmodernismo lo que hace literalmente es eliminar. Estaban detestando la verdad absoluta. Y eso es lo que es el modernismo y el postmodernismo, detestar la verdad absoluta. ¿Y qué es la verdad absoluta? La palabra de Dios. Entonces ellos se fueron en contra de la palabra de Dios, dijeron que la palabra de Dios es un cuento, es acá, que esto no existió, que y un montón de cosas. Y crearon las verdades subjetivas. En donde, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú dices, este escritorio es café, ¿sí? Ok, es café. Pero si yo digo, este escritorio es rosado, y es mi verdad y me tienes que aceptar. Y eso es lo que hacen las líneas progresistas. Vender literalmente humo, es lo que podemos decir, vender humo, vender verdades subjetivas que no tienen ningún fundamento y literalmente esconderse detrás de algo que jamás van a poder sostener. Entonces no estoy a favor de las ideas progresistas y menos de las iglesias progresistas en la actualidad, y hay muchas iglesias progresistas donde
aceptan, por ejemplo, la ideología de género, que son líneas progresistas. La palabra de Dios te deja claro, dice hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Sí? Entonces, tú ves la malla curricular del ministerio aquí en Ecuador y te va a decir que niños de 4 o 5 años tienes que enseñar los tipos de familia. Y los tipos de familia, según la Biblia, es uno, que es padre y madre. Pero ya mira cómo te están metiendo así, de manera sigilosa, estas mentiras, estas verdades subjetivas, que es porque yo pienso que es así. Y ya tenemos varias posturas del feminismo, un montón de cosas, iglesias que están casando a parejas homosexuales, obviamente que se dejaron llevar por una presión de gobierno. Actualmente en Ecuador no tenemos esa presión, o sea, estamos de alguna manera con esta libertad, Claro. pero en Estados Unidos, en otros países ya estamos viendo una presión por parte del gobierno, en donde a pastores que no llegan a cumplir esto los pueden demandar y ir a la cárcel. Y mira hasta qué punto ha llegado las ideas progresistas, y obviamente Ecuador un momento dado va a tener esto. Y eso, vamos a la otra pregunta que decías, ¿qué vamos a hacer? No movernos. O sea, si hay que ir a la cárcel, tendremos que ir a la cárcel. Correcto. Pero no vamos a mover nuestra base y nuestro fundamento, que es la palabra de Dios, por ideas que son netamente humanas y no divinas. Ya, y como última pregunta, mi hermano querido, ¿qué consejo daría para los que nos llegasen a ver y para tener esto como un precedente? ¿Qué consejo darías tú al ámbito eclesiástico o a un ente que pueda hacer algo al respecto para que la educación cristiana se fortalezca y se afiance ante estos cambios o ante estos tiempos tan rudos en los que estamos? ¿Qué consejo le daría? Que formen personas. Pienso que, y eso no es una propuesta de nuestra iglesia, es una propuesta de Cristo. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Y el hacer discípulos no quiere decir te comparte el evangelio y nos vemos. No, el hacer discípulos es lo que literalmente hizo Ananías con Pablo. Lo formó, estuvo poco de un año con él, diciéndole qué es lo que tenía que hacer. Y estuvo formando un Pablo, imagínate. Entonces, literalmente, no desmeritar los puestos de la iglesia, no desmeritar a las personas, usar a las personas. Yo creo el consejo que puedo dar es formar. Cristo nos mandó a que nos formemos discípulos. Entonces, creo que la base de una iglesia es formar personas que puedan seguir formando más adelante. Porque si tú no formas, si tú crees que vas a ser eterno, la iglesia no se va a acabar porque es de Dios, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con esa iglesia? Va a estar únicamente en un círculo generacional de decir, bueno, mi papá fue pastor, pues que mi hijo sea pastor y así. Ahora no, el pastorado no es generacional, no es lo mismo que el sacerdocio con Aarón. El pastorado es el llamado como tal. Entonces el consejo que yo doy es el punto de no te olvides de formar personas, no te olvides de formar pastores, de formar misioneros, de formar educadores, educadoras, de formar personas que estén discipulando. Entonces el consejo que yo doy bajo la poca experiencia que tengo aquí trabajando en la iglesia junto al pastor Marco Campoverde es esto de formar a la gente, de estar pendiente de la gente y recordar esto, que todos pueden tener la capacidad, ¿sí?, para poder dirigir algo, porque a todos Dios nos ha dado el mismo espíritu. Entonces eso. Correcto. Bueno, estoy contento, agradecido con nuestro hermano Jefferson Tipanluisa, quien es educador cristiano, académico de profesión y otras labores más, que me ha permitido poder entrevistarlo, hacer las preguntas, las cuales nos ha dado una respuesta clara, precisa. Hermano querido, muchísimas gracias. Gracias. ¿Tienes algo que decir para finalizar? No, gracias por el tiempo, gracias por entrevistarme, te agradezco mucho y pues que sigan siendo fieles a la palabra de Dios, la cual es nuestro baluarte. Amén. Bueno, así es que buenas noches, nos despedimos.